dos grupos de fármacos, ¿no? Es del sistema respiratorio y el sistema digestivo. El sistema respiratorio vamos a ver fármacos que se utilizan para las enfermedades inflamatorias de las vías aéreas, que son dos grupos básicamente, que es el asma y el EPOC, ¿ok? Tratamiento para asma y tratamiento para EPOC. Son fármacos que lo hemos visto un poco, ¿no? En el primer bloque de parcial. Entonces ahí les va a ser más fácil esta clase recordando las antiguas clases. Empezamos entonces. Primero vamos a ver cómo es que se genera el asma. El asma, como ahí acá lo dice, es una reacción inflamatoria de los bronquios. Ya los bronquios se empiezan a cerrar por una reacción inflamatoria que es ocasionada generalmente como por los alergenos. ¿Ya? El asma, acuérdense que lo más que van a ver van a ser pacientes pediátricos, ¿no? Es lo más común. El asma ya se ve en pacientes de 3 años, de 4 años, en pacientes pediátricos y y generalmente cuando ya llegan a los 8 años, ¿no? Cuando ya el pulmón, los bronquios se maduran completamente, desaparecen. Ya casi el 80% desaparece su asma. Y ya el 20% puede reaparecer o generar o toda la vida seguir con el mismo asma de cuando eran chiquitos en los pacientes adultos. Pero lo que más vamos a ver son asmas en niños, acuérdense. Entonces, es una reacción alérgica, ¿no? Que se ha establecido como una reacción inflamatoria. Primero tenemos acá los alergenos que va a ser captado por los mastocitos, ¿no? Los células del sistema inmune, mastocitos y eosinófilos. Estas células del sistema inmune van a reaccionar ante estos alergenos, generando factores inflamatorios como son las histaminas, las citocinas, los leucotrienos, etcétera, etcétera, etcétera. No toda esta cascada de inflamación va a hacer acción en los bronquios, actuando, ¿no? Como cerrando los bronquios, no haciendo broncoconstricción. Va a obstruirse las vías aéreas y ese es el mecanismo de acción del asma, ¿no? Así es como se genera el asma. Aparte, ¿no? En el asma va a haber una fuga microvascular, o sea, los vasos sanguíneos van a secretar exudado plasmático y es por eso que también se genera las secreciones, ¿no? Las flemas, por ejemplo, ¿no? Que se ven en el asma. Y podemos ver que el asma, ¿no? En un pulmón, un paciente normal, pues los bronquios están así despejados. No son tubos que pasan el aire y que están despejados, lo normal. Pero en pacientes con asma, pues podemos ver que los bronquiolos están cerrados, ¿no? El músculo liso que está acá se cierra, se contrae y va a haber menos espacio, ¿no? Para que pase el aire. También podemos ver que hay exudado, ¿no? Por los vasos sanguíneos que están en estos lugares, pues hay secreciones y esto pues sale a la vía afuera como si fuera flema. Entonces, en el asma hay esta patología, entonces, ¿qué le vamos a dar para pacientes asmáticos? Pues obviamente broncodilatadores. ¿Qué broncodilatador es el más usado? Los beta 2 agonistas, ¿verdad? Son los fármacos que actúan en los receptores beta 2 que están en los bronquios y ayudan a que se dilate el músculo liso. ¿Ok? Primer grupo de fármacos, los broncodilatadores. ¿Qué más vamos a hacer? Como es una reacción inflamatoria, ¿no? Del sistema inmune, pues vamos a suprimir esa inflamación con los corticosteroides, ¿ya? Para el asma es muy efectivo estos corticosteroides, acuérdense, entonces vamos a ir aprendiendo los nombres. Y tenemos a otro grupo de enfermedad que son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? El siguiente grupo de enfermedades de las vías aéreas que también se obstruyen los bronquios. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Acá, ¿qué tipo de enfermedades tenemos? Dos, bronquitis crónica y la enfisema, ¿ya? La bronquitis crónica simplemente es una inflamación y excreción excesiva de la mucosidad también en los bronquios, ¿no? Se parece bastante al asma, solo que es más degenerativo. El asma, la característica del asma que se puede revertir, ¿no? Esta constricción de los bronquios se puede revertir con los fármacos. En cambio, en la bronquitis crónica, una vez que se haya cerrado, ¿no? Se contrae los músculos y se empieza a cerrar la vía aérea, ya es difícil de revertirlo. Son enfermedades más degenerativas, que se empieza a fibrosar esta área y pues ya no se puede revertir con los fármacos del 100%. El enfisema lo mismo, ¿no? En el enfisema más que los bronquios, pues ya actúa más en los alveolos, destruyendo la pared de los alveolos y genera un atrapamiento de aire. Ambos, ¿no? En ambos casos generalmente se atrapa el aire, entonces ya no va a poder hacer un intercambio gaseoso correctamente. Lo normal es que se ingiera oxígeno y se excrete dióxido de carbono. En estos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a ser muy difícil esto y lo que hace es retener dióxido de carbono.
oxígeno. Si retenemos aire en los bronquios, en los alveolos, ya no vamos a poder hacer ingreso del nuevo aire, que es el oxígeno, que es lo que queremos. Y es por eso que hay problema en estos pacientes, ¿no? Acá el sistema inflamatorio, que también hay un sistema inflamatorio que se activa, va a ser dado por los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos T y los linfocitos C citotóxicos y el TH17. Al igual, ¿no? Se va a tratar de revertir esta constricción, ¿no? De las vías aéreas con broncodilatadores, solo que va a ser un poquito más difícil revertirlo que el asma. También vamos a tratar de revertir la inflamación que ocurre en estos lugares con los corticosteroides, aunque sea más difícil. Entonces, en este grupo, en este primer bloque de los fármacos del sistema respiratorio, vamos a ver este grupo de fármacos. Primero, los broncodilatadores, porque queremos abrir las vías aéreas. Acá tenemos los beta-2 agonistas, los antimuscarínicos y las metilsantinas. ¿Ok? Dentro de los antiinflamatorios o para inhibir la cascada de inflamación en el lugar de los bronquios, vamos a usar antiinflamatorios como los glucocorticoides, ¿no? Y los inhibidores de la célula del mastocito, ya que el mastocito era muy importante, ¿no? Era clave en la enfermedad del asma. Luego también tenemos a los inhibidores de los leucotrienos. Los leucotrienos eran estos lípidos, ¿no? Que salían cuando había inflamación. Lo hemos visto en la clase de AINES. Entonces, cuando inhibimos estos leucotrienos, también podemos inhibir la cascada de inflamación que ocurre en los bronquios. Tenemos a los antagonistas de los receptores de leucotrienos y a los que inhibimos la lipoxigenasa, que era la enzima que generaba los leucotrienos, ¿ok? Entonces, acá acordarnos del sistema nervioso autónomo, que es el que controla la dilatación de los bronquios. Acuérdense que el sistema simpático era el que relajaba los bronquios actuando en el receptor beta 2 adrenérgico, ¿verdad? Y el sistema parasimpático, por lo contrario, lo contraía a los bronquios, actuando en el receptor muscarínico tipo 3, ¿ya? El receptor que estaba en el músculo liso que está en los bronquios. Entonces, en sí lo que queremos es exacerbar, ¿no? El sistema simpático, ¿no? Para dilatar los bronquios y vamos a querer antagonizar, inhibir al sistema parasimpático. Entonces, ¿qué tipo de administración se va a utilizar más para este sistema? La administración directa por estos espaciadores, ¿no? Por estas maquinitas que les dan a los pacientes asmáticos. No, los espaciadores. Estos espaciadores pues van a generar microgotas, ¿no? De los fármacos, aproximadamente con un diámetro de 2 a 5 micrómetros de gotitas que van a ir directamente a llegar a la vía aérea superior, luego a los bronquios, para poder dilatarlos, ¿no? O sea, va a ser un efecto sumamente, digamos, directo, ¿no? A diferencia de la vía oral. También estos fármacos se le puede dar por vía oral, ¿no? Porque tenemos tabletas de estos fármacos, pero va a ser la eficacia, ¿no? Va a ser mayor con menor dosis por vía aérea, ya acuérdense de eso. Si le da por vía inhalatoria, ¿no? Va a ser un efecto más directo, más rápido. En cambio, si tú lo das por vía oral, pues primero tiene que pasar por el esófago, ¿no? Luego por el estómago, por el tracto intestinal. Se absorbe acá, tiene que pasar por el metabolismo de primer paso, por el hígado, ir a la circulación sistémica y luego recién irse a los bronquios para poder hacer el efecto. Entonces va a ser un pase más largo, no más tedioso. Acá se va a perder, ¿no? La efectividad del fármaco por el metabolismo de primer paso. Entonces, pues es más conveniente dar menor dosis por la vía aérea que mayor dosis por la vía oral. ¿Verdad? Acá se ha hecho estudios comparando la vía oral con la vía inhalatoria y nos dice que 2 miligramos de salbutamol, que es un beta 2 agonista por vía oral, es equivalente a 200 microgramos de salbutamol por vía inhalatoria. O sea, muy poquita dosis es suficiente para hacer broncodilatación si se administra de forma directa. En cambio, se tiene que agregar, digamos, 10 veces más de dosis, ¿no? Por vía oral, para que recién haga un mismo efecto yendo a la circulación sistémica y luego a los pulmones. La otra desventaja que tiene la vía oral es los efectos secundarios, ¿verdad? Como está yendo a la circulación sistémica, estos beta 2 agonistas, que son un fármaco del sistema simpático, ¿no? Exacerbando el sistema simpático, puede generarnos efectos secundarios sistémicos, más probablemente, ¿no? Que darlo de forma directa por la vía inhalatoria. Entonces, ¿qué ventajas nos dan dar directamente por la vía inhalatoria por estos aerosoles, ¿no? Por estos espaciadores?
Es la inhalación, ¿no? Es el suministro de medicamentos de las vías inhalatorias, las vías respiratorias, digo, en dosis que son efectivas, con mucho menos riesgo de efectos secundarios sistémicos y con un inicio de acción más rápido que cuando se toma por vía oral. O sea, dos efectos beneficiosos, ¿no? Por vía inhalatoria, que no tiene efectos adversos, o sea, es muy poco el riesgo de tener efectos secundarios. Y el otro es el inicio de acción mucho más rápida. Y en pacientes con asma, ¿no? Que está sufriendo, que se está ahogando porque sus bronquios se han contraído, ¿no? Y no deja pasar correctamente el aire, pues obviamente queremos una acción más larga. Y ahorita lo vamos a explicar. Primer fármaco que se tienen que aprender o primer grupo de fármacos que se tienen que aprender, obviamente son los broncodilatadores beta 2 agonistas, ¿ok? Beta 2 agonistas. ¿No? Estos van a activar la adenosiclasa intracelular y aumenta el AMP cíclico, ¿no? Del músculo liso. Tenemos acá, ¿no? Los receptores de beta 2 agonistas, que sabemos que son receptores metabotrópicos unidos a una proteína G estimuladora. Esto va a activar la adenosiclasa aumentando el AMP cíclico, aumentando la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A va a actuar relajando, ¿no? Disminuyendo la miosina ligera quinasa, ¿no? Disminuyendo el calcio intracelular, acá está, disminuyendo el calcio intracelular, y así relaja los músculos. ¿Ok? ¿Qué más hace? También van a actuar, ¿no? Directamente disminuyendo el edema, impidiendo la liberación de mediadores de los mastocitos, y aparte también van a impedir las secreciones que están, ¿no? En el asma. Acá acuérdense de estos dos grupos, ¿no? La división de estos dos grupos de beta 2 agonistas. Tenemos los que hacen acción corta y de las acciones prolongadas, ¿ya? Los SABAs y los LABAs. Y sí o sí, chicos, les va a venir los nombres de cada fármaco, de cada grupo. Tipo, les van a preguntar cuál de estos fármacos son de acción corta o beta 2 agonistas de acción corta, y les va a venir todas las opciones, ¿no? Salbutamol, salmeterol, formoterol, y ustedes tienen que elegir al que es de acción corta. Entonces tienen que aprenderse los nombres acá. Los de acción corta tenemos al salbutamol, o también llamado albuterol, ¿no? En la bibliografía de Estados Unidos lo dicen de esta forma. Terbutalina, fenoterol son de acción corta, son los SABAs. Y este va a actuar de 3 a 4 horas. Se usa generalmente en el asma agudo, ¿no? En el asma grave, cuando se ha exacerbado esta enfermedad. Porque esta enfermedad no se cura totalmente hasta cierta edad, pero sí se puede controlar con estos medicamentos. Cuando se exacerba y cuando el paciente está en crisis, está viniendo en emergencia porque no puede respirar, pues se administra este salbutamol. Por el otro lado, tenemos también a los de acción prolongada, que es el salmeterol y formoterol, ¿no? Los más usados. Y estos pues va a tener una acción de más de 12 horas. También el inicio de acción es más larga, entonces se utiliza más para controlar el asma, ¿no? Para controlar el asma de forma diaria, ¿no? Y también se utiliza para tratamiento en pacientes con EPOC. Entonces, generalmente estos inhaladores o los espaciadores van a estar combinados con los LABAs, que son los beta 2 agonistas de acción prolongada, y los corticosteroides para inhibir la inflamación de este lugar. Van a hacer acciones sinérgicas estos dos fármacos, y luego lo vamos a explicar cómo así. Y tratamiento, se usa para tratamiento de asma persistente y EPOC, ¿ok? Acá podemos ver, ¿no? Un ejemplo de un espaciador que contiene, ¿no? El salmeterol, que es el beta 2 agonista de acción prolongada, y la fluticasona, que es el glucocorticoide por vía inhalatoria, ¿ya? Ok, es el más usado, así que tienen que aprenderse el nombre. Fluticasona es uno de los corticoides por vía, que se puede dar por vía inhalatoria, es el más usado. Luego tenemos otro grupo de broncodilatadores, que son las metilsantinas. Ya no es muy usado, tal vez ya en la teoría no lo mencione, espero que no, o sea, no deberían mencionarlo, ¿no? Porque no se utiliza casi nadie, casi nada, nadie usa este grupo de fármacos. Ejemplo, tenemos a la teofilina, y pues se usa como terapia complementaria para estas enfermedades. El que va a hacer la metilsantina, su mecanismo de acción es inhibir a la fosfodiesterasa E, inhibiendo la degradación de AMP cíclico. Si hay AMP cíclico, va a hacer lo mismo que el beta 2 agonista, ¿no? Va a disminuir el calcio intracelular y entonces disminuye la contracción del músculo liso. Aparte que hacen estas teofilinas, pues va a actuar, ¿no? De forma antagónica a los receptores de adenosina, y va a inhibir, ¿no? La generación de adenosina o la acción de la adenosina, que tiene un efecto broncoconstrictora,
en los bronquios. También va a aumentar la liberación de interleucina 10, que es un antiinflamatorio, ¿no? Es un tipo de citocina antiinflamatoria. Entonces, puede reducir, ¿no? Las secreciones que ocurren en el asma. ¿Qué más? La teofilina también funciona como un inmunomodulador, entonces disminuirían el número de células de eosinófilos, que son los que actúan en el asma, de los linfocitos, de los mastocitos. Disminuye la fuga, ¿no? Extravascular que ocurre, que forma la flema y puede disminuir la contracción del músculo liso. Lo malo de las teofilinas que su dosis terapéutica es de 10 a 20 microgramos por mililitro. O sea, su ventana terapéutica es muy cortita. El índice terapéutico también lo tiene muy bajo, entonces va a ser un fármaco que es difícil de monitorizar, ¿no? Porque si pasas un poquito de dosis de este límite, pues puede haber muchos efectos adversos como mareos, vómitos, hasta convulsiones o arritmias. Entonces se tiene que tener bastante cuidado. Y es por eso que ya no se usa mucho, pero como el fármaco es relativamente barato, pues en países en desarrollo todavía se está utilizando. Otro grupo de fármacos, chicos, como les había comentado, el sistema parasimpático contrae a los músculos lisos de los bronquios. Entonces, lo que queremos es antagonizar estos receptores con el bromuro de hipertropio. Acá al ladito, anótenlo también, ahí existe el tiotropio, el bromuro de tiotropio, que ya están preguntando en los exámenes. Ya tiotropio, me olvidé de mencionarlo acá. Tiotropio, ya es otro tipo de antimuscarínico de acción prolongada. El bromuro de hipertropio es de acción corta y el tiotropio va a ser un antimuscarínico de acción prolongada que se da por la vía aérea, ¿ok? Va a generar broncodilatación y lo importante es que ayuda bastante, más que los beta-2 agonistas, en reducir el moco, ¿no? En reducir las secreciones de esta vía aérea, actuando en la glándula submucosa, ¿ok? Primero que nada va a dilatar los bronquios, antagonizando a la vía de receptor muscarínico 3, ¿no? Inhibía todo esto, inhibía el ingreso de calcio, entonces pues va a dilatar los músculos lisos de los bronquios. Y aparte también actúa en las células de la glándula submucosa para inhibir las secreciones de mucosidad. Estos fármacos, bromuro de hipertropio o el tiotropio, se usan más en pacientes con EPOC. Ya se ha visto que hay más eficacia en estos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como pueden verlo acá. En pacientes normales, ¿no? Que no tienen esta enfermedad, pues podemos ver que los bronquios están bien dilatados, pero en pacientes con EPOC, pues el tono vagal, o sea, el tono del sistema nervioso parasimpático está aumentado y pues contrae los bronquios. A diferencia y cuando le damos estos antimuscarínicos que exclusivamente inhiben, ¿no? Al sistema parasimpático, pues se puede revertir, ¿no? Relativamente con buena intensidad, ¿no? Esta contracción que hay en los pacientes con EPOC, ¿ok? Reducen el atrapamiento de aire. Estos fármacos anticolinérgicos reducen el atrapamiento de aire y mejoran la tolerancia al esfuerzo en pacientes con EPOC. Entonces, ayuda, ¿no? A dilatar más los bronquios que los beta-2 agonistas. Entonces, los beta-2 agonistas más se usan en asma y el bromuro de hipertropio o tiotropio, pues se usa más en pacientes con EPOC. O sea, hay más eficacia, ¿no? Es mejor para ello. Entonces ya tenemos los tres grupos de dilatadores. Último, vamos a hablar sobre los antiinflamatorios que hacen más acción por vía inhalatoria. ¿Ok? Dentro de ellos, como les había comentado, la fluticasona, ¿dónde está? La fluticasona es el que más se va a usar como corticoide inhalatorio. Luego tenemos a la beclometasona, budesonide, que es el otro, budesonide, también es bastante usado, pero el más usado obviamente va a ser la fluticasona, ¿ok, chicos? Fluticasona. ¿Qué van a hacer los glucocorticoides? Pues lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Ellos son inmunomoduladores, van a actuar dentro de la célula, dentro del núcleo, como factor de transcripción. Podemos ver que el corticosteroide va a unirse a su receptor, GR, receptor de glucocorticoide, va a ingresar al núcleo, se une a este maquinaria de factor de transcripción y aumenta, ¿no? Perdón,
va a inhibir a esta expresión genética, inhibiendo la generación de todas estas proteínas proinflamatorias, ¿no? Como las citocinas, eh, quimiosina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pueden ver que en lugar de acetilarlo, lo va a desacetilar y va a enrollarse otra vez el ADN en las histonas para que no se pueda transcribir ni generar estas proteínas proinflamatorias que están en las células. ¿No? Y como es inmunomodulador, también va a disminuir, ¿no? Va a generar apoptosis de los eosinófilos, disminución de la cantidad de citocinas, disminución de la cantidad de mastocitos y de células dendríticas. Aparte va a tener disminución, ¿no? De la fuga microvascular y lo bueno es que va a aumentar la cantidad de receptores beta 2 agonistas que pueden estar en el músculo liso de los bronquios. ¿Ya? Por eso ese sinergismo positivo, ¿no? Que ocurre entre los corticosteroides y los beta 2 agonistas. Por eso es muy bueno como que combinar a estos dos fármacos en una misma máquina, ¿no? Espaciadora. Entonces, también disminuye la secreción de moco y pues puede haber efectos secundarios por los corticosteroides porque, como les dije, son inmunomoduladores. Ya. Podemos ver la disfonía, ¿no? Que es el cambio de la ronquera que ocurre, ¿no? Cambio de voz, tos y candidiasis orofaringea, ¿no? La candidiasis es una infección por hongo, ¿no? Que es un hongo que ataca, ¿no? En pacientes con depresión del sistema inmune. Entonces, ahí podemos ver esto. No es tan común, ¿verdad? No es tan común, pero puede generar. También, ¿no? Puede haber efectos secundarios sistémicos con menor prevalencia, obviamente. Puede haber una supresión de la glándula suprarrenal, osteoporosis, cataratas o glaucoma, ¿no? Aumento de la presión intraocular, pero obviamente es mucho menos en frecuencia. Tenemos a los antiinflamatorios. Ya, si no funciona ninguno de estos fármacos, podemos empezar a un tratamiento más, digamos, específico, más agresivo, digamos, porque estamos actuando ahora sí con anticuerpos monoclonales. Vamos a utilizar el omalizumab como antagonista directa de los receptores de inmunoglobulina E, que era la inmunoglobulina, digamos, estrella, ¿no? En el sistema, en la enfermedad del asma, porque activaban a los mastocitos, activaban a las células del sistema inmune para que ocurra la inflamación. Entonces, el omalizumab se une a la inmunoglobulina E y previene la unión de esta al receptor de alta afinidad, reduciendo así la cantidad de inmunoglobulina E disponible para desencadenar una cascada alérgica nueva. Entonces, antagonista directa de la inmunoglobulina E, ¿no? La omalizumab. Luego tenemos a los antileucotrienos, ¿ok? También es uno de los tratamientos ya al final, cuando no funcionan ni beta 2 agonistas ni anticolinérgicos, ya se empieza a utilizar, empieza a añadir, ¿no? Al esquema de tratamiento estos antileucotrienos. ¿Ya? ¿En dónde van a actuar esto? Van a actuar inhibiendo la generación de leucotrienos, ¿no? Inhibiendo la lipoxigenasa, o también, que es el sileutón, ¿no? Acá tenemos el sileutón, es un antagonista directo de la lipoxigenasa para que ya no genere leucotrienos, o tenemos al montelukast, pranlukast, safirlukast, que son los fármacos que antagonizan los receptores de los leucotrienos, o sea, impide que los leucotrienos se unan a su receptor para generar todo esto, ¿no? Como vamos a antagonizar a los receptores, pues ya no va a haber exudado plasmático, no va a haber secreción de moco, no va a haber broncoconstricción, entonces nos va a generar broncodilatación y reduce la generación de más eosinófilos en el lugar. Ok, entonces se usa para asma episódica frecuente con marcado potente de asma en ejercicio. O sea, pacientes que es difícil de controlar su asma, ¿no? Es difícil de controlar con los otros fármacos. Se añade un antileucotrieno como última opción. ¿Ya? Tenemos acá también a los antitusígenos que a veces preguntan en los exámenes parciales de este tema. Acuérdense que la tos va a ser un reflejo, ¿no? Que ocurre porque hay una cosa extraña en las vías aéreas superiores. ¿Cómo ocurre este reflejo con
los músculos del sistema respiratorio, ¿no? Que es el que ayuda, primero el diafragma, ¿no? Como principal músculo de la vía respiratoria, de la caja torácica, los músculos intercostales, ¿no? Internos, externos que tenemos acá. Ellos van a contraerse fuertemente cuando va a haber o cuando el cuerpo capta que hay algo extraño en la vía aérea, se contrae fuertemente, regulado por este centro respiratorio pontino que está en la protuberancia, ¿ok? La protuberancia va a captar que hay un cuerpo extraño en los bronquios, va a llevar la información a este centro respiratorio pontino y va a activar a los músculos de la caja torácica para contraer y expulsar este cuerpo extraño que estaba en los bronquios, ¿no? Generando tos. ¿Ok? Entonces, para poder evitar la tos, existen estos fármacos antitusígenos, ¿no? Antitos, que actúan de forma central, inhibiendo, ¿no? Estas vías, este centro respiratorio pontino, o también que actúan en las vías periféricas, ¿no? De los nervios aferentes y eferentes. ¿Ok? De los que más van a preguntar son los que inhiben el centro de la tos, el centro pontino que se encuentra acá. Acá tenemos a los opiáceos, a los opioides que habíamos visto en las clases pasadas. Acá tenemos a la codeína, al dextrometorfano y la noscapina. Acuérdense que estos tres opioides son del grupo de los opioides débiles. Ya para la tos como antitusígeno se utiliza estos opioides débiles, acuérdense. O codeína, dextrometorfano y noscapina. Ya, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más les iba a comentar? Allá, que hay fármacos, ¿no? Para la gripe en pacientes que quieren, no sé, sintomáticos, pues, ¿no? Los que quieren, con los que tienen tos, los que tienen secreciones nasales, los que tienen fiebre. Generalmente se empieza a tomar Panadol antigripal, ¿no? Que contiene para tratar todos los síntomas, ¿no? De secreción de la mucosa, em, de la nariz, ¿no? La fiebre, etcétera. Pero en el Panadol no tiene ningún fármaco para inhibir la tos. Hay otro grupo de antigripales que tiene estos dextrometorfanos. No me acuerdo ahorita el nombre exactamente, qué antigripal era, pero pidan si es que tienen tos y quiere inhibir su tos, pues les recomiendo que busquen fármacos que contengan dextrometorfano, que es lo más común, ¿ya? Eso, chicos, hay algunos que actúan en la rama aferente, como les dije, como las benzocaínas, lidocaínas también, ¿no? Actúan en estos nervios, inhibiendo la tos, modificando los que modifican, ¿no? Los factores mucolíticos, como los antihistamínicos, ¿no? Que bloquean los receptores histaminérgicos tipo 1, como la difenhidramina, y los anticolinérgicos, como el bromo de hipertrofia. Ok, chicos. Acá tenemos un poquito del esquema, ¿no? De los broncodilatadores, antiinflamatorios y los antitusígenos. Allá, hay otro fármaco, ¿no? Que son los mucolíticos. Último, vamos a mencionar acá la acetilcisteína. Esto se le va a dar para pacientes que tienen tos con flema, ya se le llama tos purulenta. Este pacientes que tienen tos con flema, pues ya no se puede dar los antitusígenos clásicos, que son estos, ¿no? Los opioides, la codeína, el dextrometorfano. Esto se le va a dar en pacientes que tienen tos seca, que tienen tos, pero que no tienen flema, que no tienen secreciones. Pacientes que tienen secreciones y tienen tos, pues se trata más con mucolíticos, ¿no? La tos va a ser generada por la mucosidad que está en los bronquios, entonces vamos a darle acetilcisteína, disminuyendo la viscosidad de las secreciones, ¿no? Lo hace más acuoso para que sea más fácil de eliminar para el paciente. Eso hacen los mucolíticos, ¿ok? La acetilcisteína como primer lugar y generalmente lo dan en forma de jarabe. Si lo ven en las farmacias, pues están en forma de jarabe. Ya chicos, hasta acá alguna pregunta del sistema respiratorio. No sé por qué. Ya. Luego hablamos de fármacos del sistema digestivo, ¿ya, chicos? Ya. Fármaco del sistema digestivo, el más importante, pues ya van a ver lo que es el omeprazol. Bueno, no es el más preguntado, el ciclo pasado preguntaron bastante, no sé por qué. Vamos a ver los fármacos gastrointestinales. Vamos a ver para el tratamiento de las secreciones gástricas excesivas que hay, o sea, pacientes que sufren porque tienen mucho ácido clorhídrico en el estómago y genera daño, ¿no? A la mucosa gástrica. Pacientes para tratamiento de enfermedades relacionadas a la motilidad intestinal y lo mismo, ¿no? Tratamiento para el estreñimiento.
Ok, entonces acá vamos a ir viendo estos grupos de fármacos. Y pues del primer grupo, ¿no? Tratamiento para las enfermedades de secreciones gástricas, vamos a tratar a pacientes que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico o también llamado el ERGE, enfermedad de hemorragia de digestiva alta causada por úlcera péptica, el síndrome ulceroso péptico, pacientes que tienen infección por Helicobacter pylori, gastritis erosiva, dispepsia, que es como que la sensación de reflujo que hay, ¿no? Después de las comidas, y el dolor en el epigastrio y la úlcera en el estrés, por estrés. Entonces, primero viendo la anatomía y la histología del estómago para ver cómo es que se trata a estos pacientes que tienen demasiada secreción, ¿no? De ácido clorhídrico en el estómago, tanto así que daña la mucosa gástrica. Entonces, histológicamente, ¿no? El 80%, ¿no? De 2/3 del estómago, pues tenemos a estas glándulas fúngicas o también llamado glándulas oxínticas. Y en 20%, 1/3 distal van a contener estas glándulas pilóricas, ¿ok? La mucosa gástrica va a tener dos tipos de glándulas, glándulas fúngicas o oxínticas y glándulas pilóricas. El componente de estas glándulas fúngicas, pues vamos a tener a estas células importantes para la secreción de la mucosa, ¿no? Del estómago. Tenemos a las células parietales, células principales, células D que generan somatostatina y células de la mucosa del cuello. Dentro de las glándulas pilóricas, que son de menos cantidad, pues tenemos a las células mucosas del cuello, a las células G que genera gastrina y a las células D. ¿Ok? En su ubicación también podemos ver acá. Habíamos dicho que 2/3 superiores vamos a tener más a las glándulas fúngicas, ¿verdad? Que contienen las células parietales, células D y células principales. Y acá podemos ver, acá están las células parietales, que su principal función va a ser generar ácido clorhídrico, ¿verdad? Ácido clorhídrico, que es parte del jugo gástrico, ¿no? Un ácido sumamente potente, sumamente fuerte, que mantiene el ámbito acá, el ambiente, en un pH de 1 a un pH 2. Luego también acá en 2/3 superiores del estómago tenemos a las células principales que genera pepsinógeno. El pepsinógeno era una enzima que se convertía en pepsina para degradar las proteínas que venían en la digestión, ¿no? De las comidas. Luego tenemos en 1/3 inferior a las células G que generan gastrina, una hormona del estómago que ayudaba a la secreción de ácido clorhídrico. Luego también acá tenemos unas células de la mucosa, que es para generar moco, recubrir, ¿no? A toda esta área dentro del estómago. Ya. Entonces, ¿cómo es que se controla la secreción del jugo gástrico y por qué es que se forman estas úlceras, ¿no? Estas heridas en el estómago cuando no hay un buen control de esta secreción gástrica? Entonces, acá tenemos la célula parietal, que habíamos dicho que era la célula que se encargaba de secretar ácido clorhídrico, ¿no? Esta célula parietal va a tener muchos receptores para regular la generación de ácido clorhídrico. Tenemos al receptor muscarínico 3, al receptor de somatostatina, al receptor histaminérgico, al receptor de colecistoquinina, y todos estos van a activar, y receptor histaminérgico se le dije, ¿no? Todos estos receptores se van a activar formando cascadas intracelulares para aumentar el calcio, y este calcio, aumento del calcio y del AMP cíclico, va a activar a esta bomba de protones. Esta bomba de protón lo que va a encargarse es liberar, ¿no? El protón, el hidrogenión, y va a hacer ingresar el potasio adentro de la célula. Este protón, este hidrogenión que se ha liberado, se va a unir con el cloro que estaba al costado y se va a formar el ácido clorhídrico, ¿no? Para ayudar a la digestión. Entonces, en conclusión, el que tiene que ver mucho con la generación de ácido gástrico es la célula parietal, que tiende a esta bomba de protones. ¿Cómo se va a activar la bomba de protones? Por el sistema neuronal, por el sistema hormonal y por el sistema paracrina. El sistema neuronal lo que hace es activar a las células, a los receptores muscarínico 3 que estaban en las células parietales, activa a la bomba de protón y genera hidrogenio, ¿no? Tenemos a las vía hormonal, que es la gastrina. La gastrina habíamos dicho que se salía de las células G, ¿no? Que estaba en las glándulas pilóricas
Y esta gastrina va a pasar por el torrente sanguíneo, va a llegar a la célula parietal activando al receptor del colecistoquinina 2. Este receptor va a hacer una cascada activando a la bomba de protón para que salga el ácido clorhídrico. Por último, tenemos a la célula enterocroma fine que libera las histaminas. La célula enterocroma fine libera histaminas. Esta histamina va a actuar en el receptor histaminérgico tipo 2, que está en la célula parietal, y va a activar a la bomba de protones, generando ácido clorhídrico. Por último, tenemos una vía de inhibición que está dada por las células D. Las células D se encargaban de secretar somatostatina. ¿Ok? Somatostatina. Esto va a unirse a la receptor de somatostatina 2 para inhibir más bien a la bomba de protones. ¿Ok? A la bomba de protones. Entonces, esta es una regulación paracrina. Y acá está el esquema, ¿no? De cómo es que se genera el ácido clorhídrico y qué es lo que queremos hacer para el tratamiento. Entonces, primero, bueno, ya sabemos que la función del estómago es la digestión y por eso es que necesitamos ácido clorhídrico y la pepsina para degradar a los aminoácidos que vienen de las comidas. Acá tenemos la célula parietal, no sabemos porque acá está la bomba de protones para generar ácido clorhídrico. Al ladito están las células G, que nos dan la gastrina, las células D, que nos dan la somatostatina, las células principales acá, ¿no? Que nos da el pepsinógeno, las células de la mucosa, células epiteliales, que nos da bicarbonato y mucosidad, ¿no? Harto moco. Para proteger, ¿no? Esta mucosidad, bicarbonato y moco va a recubrir a todas las células de la mucosa del estómago para que no se genere daño, ¿no? Daño por el ácido clorhídrico, el ácido intenso. Esta célula parietal, como les había comentado, está inervado, está controlado por muchos receptores. Receptor histaminérgico, receptor muscarínico 3 y receptor de la colecistoquinina. Aparte, también tenemos a los receptores de las prostaglandinas. Por ejemplo, la prostaglandina, el receptor de la prostaglandina E2, ¿no? Y también la somatostatina. La somatostatina activaba la proteína G1, al igual que la prostaglandina, inhibe el AMP cíclico y inhibe la activación de la bomba de protones. Este es un mecanismo que tiene el cuerpo para que no haya tanto ácido clorhídrico, ¿no? Porque si hay mucho ácido clorhídrico, pues daña a la mucosa del estómago. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, y acá está la regulación por el pH, ¿no? Por ejemplo, si es que hay un pH menor a 3, cuando ya baja el pH menor a 3 de esta célula, empieza a inhibirse la secreción de las células G para que ya no haya más gastrina, entonces ya no se estimule el receptor para que ya no haya más activación de la bomba de protones. Por lo contrario, si el pH cae menor a 3 en las células D de la somatostatina, va a activarse más, va a secretar más somatostatina para inhibir, ¿no? Por sus receptores a la célula parietal. Y así. Acuérdense que la pepsina va a ser primero liberado como pepsinógeno. Con el ácido clorhídrico se va a activar esta enzima para degradar a los aminoácidos de las comidas, ¿no? De las proteínas. Entonces, farmacoterapia para esta acidez gástrica, pacientes que sufren de acidez, de aumento de la acidez, pues tenemos a los que bloquean la gastrina, a los que bloquean la histamina y a los que bloquean el sistema parasimpático. Dentro de todos estos grupos, el que más va a hacer efecto, el que más va a tener eficacia, va a ser los inhibidores de la bomba de protones, va a tener una eficacia de 90% en 24 horas. ¿Cuáles son estos? Los que actúan directamente en esta bomba de protón para inhibir la secreción de este ácido, ¿no? Del ácido clorhídrico. Por otro lado, también tenemos a los inhibidores de receptor histaminérgico, receptor histaminérgico tipo 2, y bloquea el 70% de la secreción del ácido gástrico, ¿no? Que tenemos acá, ¿no? Antagonistas de los receptores histaminérgicos. Y se usa para tratamiento, para tratamiento de largo plazo no es tan eficaz, ¿no? El más eficaz va a ser los inhibidores de la bomba de protones. Entonces vamos a ir hablando uno por uno. Primero, el grupo de los inhibidores de la bomba de protones. A ver, dame un segundo, chicos, pues creo que tengo que cargar. Esta máquina ahorita se apaga.
Ya. Entonces, esta bomba de protones, acuérdense que vamos a administrar por vía oral, va a pasar por el esófago, va al estómago. Primero va a ignorarlo, ¿no? No se va a absorber acá, va a ir a los intestinos, se absorbe en los intestinos, viene por el torrente sanguíneo, va a llegar a las células parietales y por estos ácidos, por el ácido clorhídrico, se va a activar, ¿no? Se va a activar y va a unirse a la bomba de protones inhibiéndolos, ¿ok? Inhibiéndolos. Acuérdense que el omeprazol, que es un tipo de inhibidor de bomba de protones, o todos los inhibidores de la bomba de protones, son un tipo de profármaco, ¿no? Acuérdense, lo hemos visto en en el primer parcial, que eran los profármacos. Eran fármacos que entran al organismo de forma inactiva y cuando entran, antes de actuar, pues se activan, ¿no? Por metabolismo se va a activar este tipo de medicamento, ¿no? En los inhibidores de la bomba de protones, todos son profármacos. Se administra, su absorción, ¿no? Se va a activar por el ácido clorhídrico y se tiene que dar 30 minutos antes de cada comida, ¿no? Generalmente se da en ayunas. Se absorbe en el intestino delgado y la dosis, por ejemplo, del omeprazol, que es el más usado, es de 20 a 40 miligramos, ¿ok? Se le puede dar una tableta de 20 o una tableta de 40 miligramos. El metabolismo, su inhibición va a ser de forma irreversible, ¿no? Una vez que se une a la bomba de protón, ya no lo suelta, se inhibe para siempre en la célula parietal y va a mantenerse esta concentración en 2 a 5 días dentro del cuerpo. ¿Ok? Y acá va a alcanzar a una efectividad del 70 a 90%, casi el 90%, y dura en el cuerpo de 1 a 24 días, de 48 horas. ¿Ok? ¿Qué más, qué más, qué más? Se metaboliza por los CYP450, como muchos fármacos, se metabolizan en la vía, en el hígado. Y tenemos varios tipos de fármacos acá, ¿no? El omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, pantoprazol y rabeprazol. ¿Ok? Estos han cambiado en su biodisponibilidad, como pueden verlo, ¿no? Cuando ya se empieza a generar más y más fármacos nuevos, cambia su farmacocinética. El omeprazol, su biodisponibilidad solo es de 30 a 40%, pero el lansoprazol, que es un tipo de IBP, inhibidor de bomba de protones, más actualizado, más nuevo, pues su absorción pues aumenta, ¿no? Y se puede evidenciar en este gráfico. El tiempo para alcanzar el nivel plasmático, el pico, pues también va a ser más rápido cada vez más. Acá el omeprazol máximo se tardaba 3 horas, el lansoprazol solo se tarda 1.7 horas. ¿Qué más? La vida media también dura mucho más en el cuerpo, ¿no? El omeprazol solo dura media hora, en cambio el lansoprazol ya dura más de 1 hora, pantoprazol dura casi 2 horas. Todos se excretan por la vía metabólica del hígado, ¿no? Se hace una excreción hepática por muchos CYPs, CYP2, CYP19, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, entre IBP y IBP, lo que más cambia es su farmacocinética. ¿Para qué paciente le vamos a dar? Vamos a darle a pacientes que sufren ERGE, de úlcera activa, de gastritis erosiva y de dispepsia. Ya efectos adversos, puede haber náuseas, puede haber dolor abdominal, estreñimiento, flatulencias, diarrea, enfermedad renal crónica y el más importante, osteoporosis. Ya por eso es que se tiene que tener cuidado en pacientes adultos mayores, ¿no? Que sufren también de acidez y también sufren de debilidad del hueso. Se hacen interacciones farmacológicas también estos fármacos por la warfarina, el clopidogrel, diazepam. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso nomás, chicos. Acá tenemos todos los ejemplos de los IBPs, los inhibidores de la bomba de protones, dex, lansoprazol, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol y la rabeprazol. ¿Ok? Todos se usan para más o menos los mismos fármacos, las mismas enfermedades que es causado por el aumento, ¿no? De la excreción de el ácido clorhídrico. El otro grupo que vamos a ver son los antagonistas de los receptores histaminérgicos. Acá tenemos a los famosos simetidinas, famotidines, nisatidinas y el más usado, la ranitidina. Ya, su mecanismo de acción es simplemente antagonizar los receptores histaminérgicos tipo 2 para así ya que no ocurra la activación de la bomba de protones y ya no salga ácido clorhídrico por la célula parietal.
son menos potentes que los IBPs. En este caso vamos a hacer una inhibición, ¿no? De forma reversible, ¿no? Al receptor de la histamina, receptor H2, ¿no? A diferencia del omeprazol, ellos iban a actuar en el IBP, en la bomba de protones directamente, inhibiéndolo de forma irreversible. Ya, en cambio acá va a ser una forma reversible. Suprime el 70% de la secreción de ácido gástrico en 24 horas y pues se tiene que tener cuidado con pacientes con disfunción renal severa. Indicación, como ya les dije, para todas las enfermedades que generan heridas en el estómago, como úlceras gástricas o duodenales, etcétera. Efectos adversos son escasos, puede generar diarrea, cefalea, somnolencia en el sistema nervioso central, que es mucho menos común, puede generar confusión, delirio, alucinación por los receptores histaminérgicos, ¿no? Y hay un efecto de tolerancia y de rebote. ¿Qué significa esto? Que puede necesitar cada vez más, ¿no? La cantidad de fármaco del paciente para que tenga un mismo efecto. Y el efecto de rebote es cuando tú estás administrándole por mucho tiempo y lo suspendes de forma brusca estos fármacos, pues puede haber una exacerbación de estos síntomas de estas enfermedades de heridas en el estómago. Ok, entonces si consigues que se termine el tratamiento y se le quiere quitar el fármaco, pues uno, como doctor, tienes que ir disminuyéndole poco a poco, si no va a generar el efecto del rebote. Entonces, cuando se le va a dar estos antihistamínicos, ¿no? Cuando se le da por vía intravenosa, de forma de emergencia, un fármaco, ¿no? Para proteger el estómago, la mucosa gástrica. El omeprazol es más barato por vía oral, sin embargo, cuando se da por vía intravenosa, la ranitidina va a ser mucho más económico que el omeprazol, entonces es muy útil también. En ocasiones de emergencia, ¿no? Que se tiene que administrar por vía intravenosa. Luego tenemos a los fármacos que aumentan la defensa de la mucosa, como el misoprostol y sucralfato. Ahora ya no vamos a actuar en la bomba de protones, sino vamos a actuar aumentando la mucosidad para proteger, ¿no? A las heridas que se habían generado en la mucosa gástrica. ¿Ok? Actúan directamente sobre las úlceras. Tenemos acá, primer grupo, al misoprostol. El misoprostol va a ser un análogo sintético de la prostaglandina E2 e I2 y indicación para prevenir la lesión de la mucosa inducida por AINES. Puede generar diarrea, dolor abdominal, y está contraindicado en embarazo. El misoprostol, no sé si lo han escuchado en otros lugares, también se utiliza, ¿no? Como abortivo, ¿no? Un fármaco abortivo que se utiliza para abortos clandestinos en el Perú también. Entonces, misoprostol es abortivo, no se da en pacientes embarazadas, menos en pacientes embarazadas del tercer trimestre. Entonces podemos ver acá donde está, ¿no? Teníamos receptores de las prostaglandinas en las células parietales y en las células epiteliales superficiales, ¿no? En los receptores de la célula parietal inhibe la bomba de protones y en el receptor de la célula epitelial pues va a generar más moco y va a generar más bicarbonato, ¿ya? Entonces este moco y bicarbonato va a actuar como protección de las heridas y de las úlceras que se generan en la mucosa del estómago. Tenemos otro grupo, el sucralfato. El sucralfato inhibe la hidrólisis de las proteínas de la mucosa por pepsina y protege el moco y aumenta la cantidad de prostaglandinas en este lugar, ¿no? Entonces el sucralfato ya no va a actuar directamente en los receptores de prostaglandina, pero sí aumenta la cantidad de prostaglandinas, entonces va a tener casi el mismo efecto que el misoprostol. ¿Qué más? Uso para las úlceras de estrés, mucositis oral, gastropatía por reflujo biliar, efectos adversos de estreñimiento y puede hacer una interacción farmacológica con la fenitoína, digoxina y fluoroquinolonas. En conclusión, estos dos grupos de fármacos, el misoprostol y el sucralfato, son casi análogos de las prostaglandinas. Ya, prostaglandinas en la mucosa gástrica, ¿qué hacía? Aumenta el flujo sanguíneo, genera más moco, inhibe la secreción de ácido clorhídrico y aumenta la secreción del bicarbonato como factor de protección, ¿no? Nos protege en general de todas formas, ¿no? Para cuidar la mucosa gástrica. Acá tenemos misoprostol y sucralfato para úlceras, ¿no? Generalmente.
Y último grupo de fármacos para esta acidez tenemos a los sales de bismuto, ¿no? Que son sales, esos son, tienen escaso poder antiácido, incrementa la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Para que protejan la mucosa. Las prostaglandinas se van a unir a sus receptores y van a generar liberación de mucosidad y de bicarbonato, ¿no? Y también es lo bueno de los sales de bismuto, que tiene una ligera actividad antibacteriana, sobre todo para los cepas de Helicobacter pylori, que son los causantes, ¿no? La causa principal de gastritis, ¿ok? Helicobacter pylori. Puede generar oscurecimiento de las heces y se da en conjunto con los IBPs de preferencia y actúa sobre las células porque aumenta las prostaglandinas, ¿verdad? Incrementa la síntesis de prostaglandinas. Tenemos acá por último los alginatos. Los alginatos simplemente van a ser como alguitas que van a hacer una protección física a la mucosa gástrica, ¿ok? Ellos no se van a degradar, ¿no? Van a ingresar al estómago y va a taponar la entrada, ¿no? Al esófago de este jugo gástrico. Entonces tapona la salida del esófago, del esfínter esofágico inferior, para que ya no genere reflujo, ¿ok? Control de síntomas de reflujo gastroesofágico. Esos son los alginatos. Y pues, último, los que actúan de forma más precoz, de forma más directa, los antiácidos. Estos antiácidos, pues como el nombre lo dice, va a antagonizar de forma química, ¿no? Para neutralizar el ácido clorhídrico. Acá tenemos a un antiácido que no se ve quién es, pero lo que está haciendo es antagonizar directamente la secreción de hidrogeniones, ¿no? Para poder neutralizarlo y así disminuir la acidez. Bicarbonato de sodio es el que más se usa, es hidrosoluble, se absorbe con rapidez en el estómago y hay un riesgo de insuficiencia cardíaca renal. Bicarbonato de calcio, pues acá se libera, ¿no? El dióxido de carbono, entonces puede generar náusea, flatulencia. El otro es el valgaldrato, ¿no? Todos son productos alcalinos para antagonizar, neutralizar, ¿no? El hidrogenio y eleva el pH gástrico, que ayuda a proteger la mucosa gástrica. Sí, eso sería todo. Y va a tener una acción sumamente rápida, ¿no? Pero no se usa más para tratamiento de largo plazo, sino para disminuir los efectos en corto tiempo. Ya, chicos, hasta acá preguntas de los inhibidores de la secreción gástrica. Ya, si no hay, seguimos. Entonces, ahora tratamiento para el estreñimiento. Acá último vamos a hablar de pacientes que se les hace difícil o no se mueven correctamente su intestino, ¿no? Para generar la defecación. Pero antes vamos a hablar para tratamiento de estreñimiento de primera línea. La primera línea no es dar fármacos para que se muevan los intestinos como tal, sino vamos a dar fármacos o fibras dietéticas que se utiliza para suavizar las heces para que salgan de forma más rápida, de forma más fácil. Entonces, tratamiento para el estreñimiento tenemos a las fibras y suplementos dietéticos, laxantes osmóticos, suavizantes de heces, laxantes estimulantes y los procinéticos. Y dentro de los procinéticos vamos a ver a estos fármacos, ¿no? Los antagonistas de dopamina, los antagonistas de eh, los antagonistas antagonistas histaminérgicos, etcétera, etcétera. Entonces, de este grupo de fármacos que es para tratamiento de estreñimiento, ahí se me fue. Primero tenemos a la fibra dietética. Dentro de ellos, el que más se va a mencionar en la clase va a ser la metilcelulosa o el salvado de trigo o la resina. Ya estos productos son productos de ácidos grasos de cadena corta y van a ser tróficos para el epitelio del colon. Lo que hace es aumentar la microbiota bacteriana para que esta microbiota pues actúe, ¿no? En las comidas, aumentando o suavizando las heces, digamos, ¿no? Para generar una correcta heces. La microbiota intestinal es el que se encarga, pues, ¿no? De, por último, degradar las fibras dietéticas, ¿no? Y así generar sustancias para suavizar las heces.
Entonces es por eso que es bueno comer fibra. No para que absorbamos nosotros mismos, sino para que absorban o para ayudar en la dieta de esta microbiota intestinal. Tenemos a los agentes suavizantes de heces, que es el docusato o el aceite mineral. ¿Ya? Que su nombre lo dice, suaviza las heces, ¿no? Disminuye la tensión superficial que tenía las heces, lo suaviza y pues hace más fácil que se secrete. Tenemos a los agentes osmóticos activos, acá tenemos a los laxantes salinos de magnesio y a la polietilenglicol y la lactulosa. Estos grupos son los que más van a ver en el hospital, ¿no? Polietilenglicol, ¿no? Como el nombre dice, son agentes osmóticos, entonces estos agentes van a jalar agua todo lo que puedan para así hacer unas heces que no están tan duros, sino más suaves, ¿verdad? Jalan agua, son agentes osmóticos. El polietilenglicol se usa más en procedimientos cortos, en pacientes que se quiere hacer una colonoscopía, por ejemplo, ¿no? Meter la cámara por el ano y ver el estado del colon, pues como se tiene que ver directamente la mucosa del colon, pues se quiere vaciar todo. Para vaciar usamos este polietilenglicol. La lactulosa, el sorbitol, ¿no? Se utilizan bastante para pacientes que se estreñen por opioides, ¿ya? Opioides, una de las causas, uno de los efectos adversos era el estreñimiento. Entonces, adultos mayores sobre todo, que se le da opioides, pues es bueno que darle también lactulosa. Tenemos también a los laxantes estimulantes. Su mecanismo de acción básicamente va a ser inducir inflamación en el lugar, ¿no? Del colon. Y esta inflamación va a hacer que jale agua, ¿no? Generando exudado, etcétera, etcétera, ¿no? Aumenta el agua en el lumen y hace que los heces sean más suaves, ¿ok? Laxantes estimulantes, como el nombre lo dice, estimulan la inflamación en el colon. Acá tenemos al bisacodilo, picosulfato de sodio, el senna, aceite de resino y la glicerina. ¿Ok? Mecanismo de acción, inducen la inflamación y jalan agua. Y por último, los prosecretores, ¿no? La linaclotida, plecanatida y la lubiprostona. Entonces, estos últimos se consideran, digamos, laxantes, ¿no? Y son de primera línea para tratar el estreñimiento. Si es que no funciona con estos fármacos, pues recién se utilizan estos procinéticos que ayudan en la motilidad intestinal. Para esto repasamos un poco la motilidad intestinal, por qué estaba dado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que aumentan la contracción de los intestinos? Tenemos acá las prostaglandinas, a la acetilcolina, a las sustancias P, serotonina y motilina. ¿Qué cosa disminuye la contracción? Pues noradrenalina, la dopamina, ¿no? De forma indirecta van a inhibir a la contracción de estos intestinos. Acuérdense también que los intestinos pues va a estar inervado por el nervio vago, por el sistema parasimpático, ¿no? Se va a actuar, ¿no? En estos ganglios nerviosos que están en el mismo músculo. Y aumenta pues la contracción, ¿no? Los nervios vagos es los que más van a aumentar la contracción y las fibras del sistema simpático pues son los que inhiben la secreción de la motilidad intestinal. Esto va a ser regulado también, uno que va a ser regulado por el sistema autónomo, ¿no? Del cuerpo. Y otro, el mismo intestino va también a tener estas redes para regularse uno mismo. ¿Cómo así? Cuando estos mecanorreceptores o quimioreceptores se activan, que está en la mucosa, ¿no? Captando la entrada de los alimentos, pues se activan los ganglios que estaban dentro ¿no? de la muscularis mucosa y pues activan a los ganglios que estaban acá del sistema parasimpático y ellos mismos van a generar más estímulos para que haya una correcta contracción de los músculos. Entonces, ¿por quién va a estar dado esta contracción de músculo o quién va a regular? El sistema simpático, el sistema parasimpático y el mismo plexo entérico o mientérico que tiene el intestino, ¿no? Las capas de mucosa de los intestinos. Entonces, este sistema independiente del sistema nervioso autónomo, pues se le llama el sistema nervioso entérico y como les dije, ellos mismos van a tener sus mecanorreceptores, quimioreceptores que van a captar, ¿no? La entrada de la comida, la entrada de los químicos y va a distenderse ellos mismos, ¿no?
Sí. Puede recibir estimulación del sistema nervioso autónomo o puede que no también, ¿ya? Entonces, acuérdense que va a haber una red de nervios con ganglios y nervios del sistema dopaminérgico, del sistema colinérgico, que se va a regular ellos mismos, ¿no? La contracción de los intestinos. Entonces, primer grupo de fármacos que vamos a ver son los antagonistas de receptores de dopamina. Acá tenemos a la metoclopramida, uno de los fármacos bastante usados en la práctica clínica, y la domperidona. ¿Ya? Estos metoclopramida, su mecanismo de acción es antagonizar los receptores de D2, ¿no? De la dopamina, y también agoniza los receptores TH4 de serotonina. Mejora la motilidad. Haciendo eso, antagoniza también a la TH3, ¿no? De la serotonina, y tiene un efecto antiemético. ¿Cómo así? Esta metoclopramida va a actuar en el esfínter esofágico inferior, cerrándolo, y así disminuye, ¿no? El reflujo que hay por las náuseas, ¿ok? Se indica para gastroparesia en procedimientos médicos, para náuseas y vómitos, ¿no? Puede generar efectos adversos como efectos extrapiramidales, un parkinsonismo, porque se está antagonizando los receptores de 2 de dopamina. Estos receptores de 2 lo que hacen es disminuir la la adenilciclasa, disminuyendo la liberación de acetilcolina. Si no hay acetilcolina, pues va a inhibir, ¿no? La contracción, y como vamos a antagonizarlo, pues vamos a aumentar la liberación de acetilcolina. Entonces podemos ver acá, tenemos acá la neurona dopaminérgica, que lo que hacía era inhibir a este ganglio del sistema parasimpático que nos generaba acetilcolina. Acá tenemos al receptor D2, que lo inhibía, ¿no? A este ganglio de la acetilcolina, pero como estamos antagonizando con los dedos, con la metoclopramina, vamos a antagonizar este efecto, entonces va a haber más acetilcolina para que actúe en el intestino y así haga contracción del músculo liso. Por otro lado, este ganglio que genera acetilcolina, este nervio que genera acetilcolina, pues va a estar regulado por la serotonina en ambos lados, ¿no? Este ganglio pues va a tener receptores HT4, ¿no? Y acá tenemos el receptor HT3. Este nervio pues iba a activar, ¿no? Secretando más acetilcolina, y este nervio lo iba a inactivar. Entonces, el que tiene receptor HT4, queremos agonizarlo, queremos hacer agonista de estos receptores para que activa este nervio, aumente la acetilcolina y este ganglio también genere más acetilcolina. Por otro lado, queremos antagonizar a este receptor serotoninérgico HT3 para poder inhibir la inhibición que hace contra este ganglio de acetilcolina. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos hacer? Vamos a antagonizar primero al receptor D2 de la dopamina. Vamos a querer agonizar, exacerbar la acción del receptor HT4 y antagonizar los receptores HT3 de la serotonina. ¿Ok? La domperidona, ¿qué va a hacer? Va a antagonizar de manera predominante a los receptores D2, ¿no? También tenemos que tener cuidado con los efectos extrapiramidales. Extrapiramidales, y qué más. Puede haber un riesgo de arritmia en mayores de 60 años y puede generar galactorrea, un efecto adverso en fármacos antagonistas de los receptores de dopamina. ¿Ok? La galactorrea, o sea, la secreción de leche por la mama, por las glándulas mamarias, pues es una patología, ¿no? Y generalmente ocurre por un mal control de la prolactina. La prolactina era una sustancia que se generaba por la hipófisis que ayudaba a la secreción de leche. Entonces, el único que controlaba a la prolactina de forma negativa eran las dopaminas que estaban en esa región. Si antagonizamos los receptores de dopamina, pues puede inhibir la inhibición que teníamos de la prolactina. Entonces va a haber una hiperprolactinemia, va a haber mucha prolactina, entonces va a secretarse de forma patológica leche, galactorrea, ¿ok? Tenemos acá también los agonistas de receptores de serotonina, que son las cisapridas y las brucalopridas, ¿ok? Las cisalópridas, su mecanismo de acción es agonizar a los receptores HT4 y antagonizar al HT3, lo que habíamos dicho. Tenemos acá los ganglios parasimpáticos. En la membrana presináptica teníamos al receptor serotoninérgico HT4. Si vamos a agonizar esto, pues
actuamos estos nervios para poder secretar más acetilcolina, actúa en el receptor muscarínico 3 y entonces aumenta la contracción. Por lo contrario, el HT3, que no está acá, pues inhibía a este ganglio parasimpático. Entonces, para inhibir a esa inhibición, antagonizamos a estos receptores. ¿Ok? La prucaropida, lo mismo, solo que es más selectivo de la HT4. ¿Ok? Agonista a los receptores HT4 para activar este nervio parasimpático y así secreta acetilcolina. ¿Ok? Sí. ¿Qué más podemos mencionar acá? Último, agonistas de la motilina. Motilina era una de las hormonas que se secretaba en los intestinos y tenía los receptores que aumentaban la contracción del músculo liso del tracto gastrointestinal. Entonces podemos agregar a una sustancia que se parece a la motilina para aumentar la contractibilidad del sistema gastrointestinal superior. Allá. Sí, hay un fármaco, ¿no? Antibiótico que es la eritromicina, que lo vamos a ir mencionando ya en parte del final. La eritromicina puede imitar, ¿no? Los efectos de la motilina, actuando en los receptores de motilina, aumentando la motilidad intestinal. Indicación para gastroparesis diabéticas, etcétera. Efecto adverso puede haber tolerancia, interacciones farmacológicas y puede aumentar el intervalo QT generando arritmias. ¿Ok? Arritmias. Entonces no es muy utilizado, que digamos, dentro de ellos el más utilizado en la práctica clínica va a ser la metoclopramida, ¿ok? Tiene un efecto antiemético y se usa también para estas parecias intestinales, ¿no? En pacientes que no funcionan correctamente los intestinos, no se contraen bien, se puede dar metoclopramida o domperidona. Acuérdense de ellos. Y pues esto ya lo hemos hablado, acuérdense de estos tres más, sobre todo que he mencionado, la fibra dietética, agentes osmóticos y los laxantes estimulantes. Acuérdense de los nombres que están acá, mínimo de estos tres grupos. ¿Ok, chicos? Y pues eso sería todo por la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Si no hay preguntas, pasamos al pretest. Vamos a terminar la grabación. ¿Alguna pregunta, chicos?